Buen día. Si tienen sus Biblias a la mano, les invito a abrirlas en Génesis 27 y vamos a leer el capítulo entero. Génesis 27, versículo 1. Y dice así: Y aconteció que siendo ya viejo Isaac y sus ojos demasiado débiles para ver, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: Hijo mío. Aquí estoy, le respondió Esaú. Y dijo Isaac: Mira, yo soy viejo y no sé el día de mi muerte. Ahora pues te ruego, toma tu equipo, tu aljaba y tu arco, sal al campo y tráeme caza. Prepárame un buen guisado como a mí me gusta y tráemelo para que yo coma y que mi alma te bendiga antes que yo muera. Rebeca estaba escuchando cuando Isaac hablaba con su hijo Esaú. Y cuando Esaú fue al campo a cazar una pieza para traer a casa, Rebeca dijo a Jacob: Mira, oí a tu padre que hablaba con tu hermano Esaú, diciéndole: Tráeme caza y prepárame un buen guisado para que coma y te bendiga en presencia del Señor antes de mi muerte. Ahora pues, hijo mío, obedéceme en lo que te mando. Ve ahora al rebaño y tráeme de ahí 2 de los mejores cabritos de las cabras, y yo prepararé con ellos un buen guisado para tu padre, como a él le gusta. Entonces se lo llevarás a tu padre, que comerá para que te bendiga antes de su muerte. Pero Jacob dijo a su madre Rebeca: Esaú, mi hermano, es hombre velludo, y yo soy lampiño. Quizás mi padre me toque y entonces seré para él un engañador, y traeré sobre mí una maldición y no una bendición. Pero su madre le respondió: Caiga sobre mí tu maldición, hijo mío, solamente obedéceme, ve y tráemelos. Jacob fue, tomó los cabritos y los trajo a su madre, y su madre hizo un buen guisado, como a su padre le gustaba. Entonces Rebeca tomó las mejores vestiduras de Esaú, su hijo mayor, que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Le puso las pieles de los cabritos sobre las manos y sobre la parte lampiña del cuello, y puso el guisado que había hecho y el pan en manos de su hijo Jacob. Entonces Jacob fue a su padre y le dijo: Padre mío. Aquí estoy. ¿Quién eres, hijo mío?, preguntó Isaac. Jacob contestó a su padre: Soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate, te ruego, siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Pero Isaac dijo a su hijo: ¿Cómo es que la has encontrado tan pronto, hijo mío? Porque el Señor tu Dios hizo que así me sucediera, respondió Jacob. Isaac entonces dijo a Jacob: Te ruego que te acerques para tocarte, hijo mío, a ver si en verdad eres o no mi hijo Esaú. Jacob se acercó a Isaac su padre, y él lo tocó y dijo: La voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. No lo reconoció porque sus manos eran velludas, como las de su hermano Esaú, y lo bendijo. Y le preguntó: ¿Eres en verdad mi hijo Esaú? Yo soy, respondió Jacob. Entonces dijo: Sírveme y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y le sirvió y comió. Le trajo también vino y bebió. Y su padre Isaac le dijo: Te ruego que te acerques y me beses, hijo mío. Jacob se acercó y lo besó. Y al notar el olor de sus vestidos, Isaac lo bendijo, diciendo: Ciertamente el olor de mi hijo es como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido. Dios te dé pues del rocío del cielo y de la riqueza de la tierra y abundancia de grano y de vino nuevo. Sírvante pueblos y póstrense ante ti naciones. Sé Señor de tus hermanos e inclínese ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Pero tan pronto como Isaac había terminado de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de la presencia de su padre Isaac, su hermano Esaú llegó de su cacería. También él hizo un buen guisado y lo trajo a su padre, y dijo a su padre: Levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que tú me bendigas. Y su padre Isaac le dijo: ¿Quién eres? Soy tu hijo, tu primogénito Esaú, le respondió. Isaac tembló con un estremecimiento muy grande y dijo: ¿Quién fue entonces el que trajo caza antes de que tú vinieras y me la trajo, y yo comí de todo y lo bendijo? Sí, y bendito será. Al oír Esaú estas palabras de su padre, clamó con un grande y amargo clamor, y dijo a su padre: Bendíceme, bendíceme también a mí, padre mío. Pero Isaac respondió: Tu hermano vino con engaño, y se ha llevado tu bendición.
Y Esaú dijo: con razón se llama Jacob, pues me ha suplantado estas 2 veces. Primero me quitó mi primogenitura y ahora me ha quitado mi bendición. Y añadió: ¿no has reservado una bendición para mí? Mira, le respondió Isaac, yo lo he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus parientes, y con grano y vino nuevo lo he sustentado. En cuanto a ti, ¿qué haré, pues, hijo mío? Y Esaú dijo a su padre: ¿no tienes más que una bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y Esaú alzó su voz y lloró. Entonces su padre Isaac le dijo: lejos de la fertilidad de la tierra será tu morada, y lejos del rocío que baja del cielo. Por tu espada vivirás, a tu hermano servirás, mas acontecerá que cuando te impacientes arrancarás su yugo de tu cuello. Esaú pues guardó rencor a Jacob a causa de la bendición con que su padre lo había bendecido. Y Esaú se dijo: los días de luto por mi padre están cerca, entonces mataré a mi hermano Jacob. Cuando las palabras de Esaú, su hijo mayor, le fueron comunicadas a Rebeca, envió a llamar a Jacob su hijo menor y le dijo: mira, en cuanto a ti, tu hermano Esaú se consuela con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz, levántate y huye a Harán, a casa de mi hermano Labán. Quédate con él algunos días hasta que se calme el furor de tu hermano, hasta que la ira de tu hermano contra ti se calme y olvide lo que le hiciste. Entonces enviaré y te traeré de allá. ¿Por qué he de sufrir la pérdida de ustedes 2 en un mismo día? Entonces Rebeca dijo a Isaac: estoy cansada de vivir a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué me servirá la vida? Padre, te damos gracias por tu palabra esta mañana y queremos orar y pedir que nos hables a través de ella, que cumplas los propósitos por la cual la has enviado y que nos ayudes a ser buenos oidores, pero también buenos hacedores de tu palabra. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hemos estado avanzando lentamente en nuestro estudio de Génesis. Y si recuerdan, hace algunas semanas vimos ese pasaje en Génesis 25 donde Esaú vende su primogenitura por un plato de lentejas. Podríamos decir que el pasaje de hoy sería como la continuación o la conclusión de ese pasaje, ya que nos muestra la consecuencia de su mala decisión, y es que al renunciar a su primogenitura, Esaú también perdió la bendición. Este pasaje en Génesis 27, si bien es fácil de entender en un sentido, también contiene muchas complejidades teológicas que vamos a tratar de ir explicando a lo largo del mensaje. Pero algo que quiero señalar desde un principio es que en esta historia no hay héroes, simplemente hay pecadores. Spurgeon, comentando sobre este pasaje, señala muy bien que en este capítulo cada miembro de la familia, sin excepción, peca. Vemos que Isaac ignora la palabra del Señor. Rebeca busca tomar control de la situación por los medios más deshonrosos posibles. Jacob se entrega a la mentira y al engaño. Y Esaú, además de insistir en recibir una bendición que no le corresponde, es poseído por una rabia asesina cuando no consigue lo que quiere y lo que busca. Por lo tanto, vemos pecado en cada personaje. Cada personaje es culpable de pecado en algún sentido. Y sin embargo, en medio de este trágico escenario de caos familiar, vemos como Dios providencialmente encausa como un río cada acción humana, de tal manera que sus propósitos eternos se cumplen. Y esto es un tema precioso y es algo que vemos reflejado en todo el capítulo y que vamos a ir viendo a medida que avancemos por las diferentes escenas de este capítulo. Y por lo tanto vamos a empezar mirando la primera escena del capítulo, que es la instrucción que da Isaac. Los primeros 4 versículos de Génesis 27 arman el escenario para que podamos entender todo lo que viene a continuación.
Dice, y aconteció que siendo ya viejo Isaac y sus ojos demasiado débiles para ver, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo, hijo mío, aquí estoy, le respondió Esaú. Y dijo Isaac, mira, yo soy viejo y no sé el día de mi muerte. Ahora pues te ruego, toma tu equipo, tu aljaba y tu arco, sal al campo y tráeme casa. Prepárame un buen guisado como a mí me gusta y tráemelo para que yo coma y que mi alma te bendiga antes que yo muera. Como dije, esos primeros versículos contienen varios detalles que nos ayudan a entender un poco mejor lo que viene a continuación. Y para empezar, el pasaje señala que Isaac ya era viejo, que estaba avanzado en años, que se encontraba en la recta final. Este es un detalle muy importante porque explica en primer lugar la razón por la cual Isaac quiere hacer esta ceremonia, y es porque quiere dejar las cosas en orden antes de su partida. Pero al mismo tiempo es un detalle importante porque nos muestra cómo fue posible el engaño del cual leemos posteriormente, y es porque en su vejez sus ojos le fallaban. A continuación se nos explica qué es lo que Isaac tenía pensado hacer en este episodio. Y básicamente lo que Isaac quería hacer era bendecir a su hijo mayor, es decir, a Esaú, antes de morir. Pero algo que necesitamos entender es por qué era tan importante la bendición, cuál es la significancia de esta bendición. La bendición era muy importante porque en la cultura hebrea se le daba mucho valor a que una persona pueda clamar a Dios para derramar su favor sobre la vida de otra persona. Y es algo que vemos en muchas partes del Antiguo Testamento. En algunos casos, como es el caso aquí, esa bendición podía ser en algún sentido profético. Es decir, que podía determinar el futuro y el destino de una persona. Y por eso se le daba tanta importancia a estas bendiciones. Pero la bendición de la que leemos aquí tiene una significancia aún más profunda. Y es porque si recordamos lo que hemos visto hasta ahora en nuestro estudio de Génesis, podremos recordar que la bendición es un tema recurrente en el libro de Génesis. Si retrocedemos a Génesis 1, recordaremos que en un principio la humanidad se encontró en un estado de bendición, que Dios creó a la humanidad en un estado de bendición. Después de crear todas las cosas buenas y después de soplar el aliento de vida en el hombre y en la mujer, Génesis 1:28 nos dice que Dios bendijo, ¿escucharon eso? Que Dios bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y ahí tenemos esa palabra bendición. Y lo que nos está mostrando la Biblia aquí es que en un principio la tierra se encontraba en un estado de bendición. No había nada que cause dolor, no había nada que cause angustia ni miseria, porque el mundo y la humanidad estaba en un estado de armonía con su Creador, y en ese estado las cosas funcionaban como debían. Pero el mundo no permaneció en ese estado mucho tiempo. En Génesis 3 entra al mundo el pecado, y con el pecado entra la muerte y la miseria. Y podríamos decir que a partir de Génesis 3 el mundo ya no se encuentra en un estado de bendición, sino en un estado de maldición. Dios mismo, al confrontar al hombre y a la mujer, dice que ahora la tierra está sujeta a maldición a causa del pecado de las personas. Y es lo que vemos a nuestro alrededor. Es como alguien muy bien describió la vida en esta tierra. Dijo: la vida es difícil y después mueres. Y es una afirmación muy cierta, es algo que muestra la miseria a la que está sujeta la humanidad. Ahora bien, Dios podría haber dejado al mundo en ese estado de miseria, y si hubiera decidido tomar ese camino hubiera sido completamente justo, porque eso es lo que merecíamos por nuestro pecado.
Pero lo que nos asombra desde los mismos inicios de la Biblia es que Dios no decide tomar ese camino, sino que Dios toma otro camino. Dios pone en marcha un plan para rescatar al mundo y a la humanidad de su miseria y llevarla nuevamente a un estado de bendición, caracterizado no por muerte y miseria y condenación, sino por vida abundante y eterna. Y ese podríamos decir que en realidad es el tema central de todo Génesis, que el tema de Génesis es como Dios está poniendo en marcha un plan para poder sacar a la humanidad de una condición de maldición y llevarla nuevamente a un estado de bendición. En Génesis 12, Dios se le aparece a un hombre llamado Abraham y le hace una promesa. Le dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Se fijaron cuántas veces aparece ahí la palabra bendición? Es fascinante leer ese pasaje, ese párrafo tan breve y contar cuántas veces aparece la palabra bendición. Realmente es algo asombroso. ¿A qué se refería Dios cuando dijo que bendeciría a Abraham? ¿A qué se refería Dios cuando dijo que haría de Abraham una nación grande, que sus descendientes serían canal de bendición para toda la tierra? No se refería simplemente a que un día Abraham sería un hombre próspero y adinerado. No, se refería a ese plan de redención que Dios estaba poniendo en marcha para sacar al mundo de su estado de miseria y llevarlo nuevamente a un estado de bendición. ¿Y cómo es que la descendencia de Abraham sería canal de bendición para todas las naciones? Era porque, en primer lugar, su descendencia sería el instrumento escogido de Dios para dar a conocer a Dios a todo el mundo. Pero además de eso, era porque un día Jesús, el perfecto heredero y descendiente de Abraham, se haría maldición por nosotros en una cruz para que esa maldición no tenga que seguir sobre nosotros y no tenga que perseguirnos hasta la tumba, y más bien nosotros podamos entrar y pasar a un estado de bendición eterna. Ese es el significado de la bendición en el libro de Génesis. Y por lo tanto, cuando llegamos a Génesis 27 y nos encontramos nuevamente con ese término bendición, es importante que entendamos que esto es un concepto que se ha ido manejando y que se ha ido desarrollando y explicando a lo largo de todo Génesis. Y es importante que entendamos que lo que está en juego aquí básicamente es quién será el siguiente heredero de la promesa dada originalmente a Abraham. ¿Será Esaú o será Jacob? ¿Quién será el siguiente eslabón en ese plan de redención para bendecir a todas las naciones por medio de Cristo? Aquí en Génesis 27 es evidente que Isaac tiene el firme propósito de establecer a Esaú como el heredero de esa promesa de bendición. Y aunque este esfuerzo podría parecer noble en un principio, la verdad es que no es así, porque va en contra de lo que Dios ha revelado claramente que era su voluntad anteriormente. En Génesis 25-23, si recuerdan, cuando Rebeca todavía estaba embarazada de Esaú y Jacob, ella empezó a sentir un conflicto que surgía en su interior. Había una lucha entre estos dos bebés. Y entonces Rebeca, confundida de qué está pasando, va y consulta al Señor qué es lo que está sucediendo. ¿Y qué es lo que Dios le dijo? Dios le dice: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Lo que Dios estaba revelando aquí claramente es que Él había escogido al hijo menor, es decir, a Jacob, para ser el heredero de esta promesa de bendición. Y sin embargo, aquí Isaac está insistiendo en establecer a su hijo Esaú, al mayor, como el heredero de esa promesa. ¿Qué es lo que Isaac está haciendo aquí?
Isaac está desobedeciendo lo que Dios ha revelado claramente. Está siendo rebelde contra el mandato del Señor. Y podríamos decir que Esaú también está haciendo lo mismo. Y es porque si recordamos en Génesis 25, Esaú había vendido su primogenitura por un plato de lentejas. Hebreos 12 señala que al renunciar esta posición de liderazgo familiar en la familia patriarcal, Esaú también estaba renunciando el derecho y el privilegio a ser el heredero de esa promesa dada originalmente a Abraham. Y sin embargo, a pesar de eso, Esaú en este capítulo acepta recibir una bendición que no le corresponde. Al hacerlo, está deshonrando el compromiso y el acuerdo que hizo con Jacob en Génesis 25. Y por lo tanto, vemos desde los mismos principios de esta historia que hay pecado en estos dos personajes. Pero como iremos viendo, el pecado no solo está en estos dos personajes, sino en los otros personajes. Y vamos a ir viendo esto a medida que avanzamos a la siguiente escena, que es la escena 2, cuando Rebeca elabora un plan. Versículo 10. Rebeca estaba escuchando cuando Isaac hablaba a su hijo Esaú. Y cuando Esaú fue al campo a cazar una pieza para traer a casa, Rebeca dijo a su hijo Jacob: «Mira, oí a tu padre que hablaba con tu hermano Esaú, diciéndole: tráeme caza y prepárame un buen guisado para que coma y te bendiga en presencia del Señor antes de mi muerte. Ahora pues, hijo mío, obedéceme en lo que te mando. Ve ahora al rebaño y tráeme de ahí 2 de los mejores cabritos de las cabras, y yo prepararé con ellos un buen guisado para tu padre, como a él le gusta. Entonces se lo llevarás a tu padre, que comerá para que te bendiga antes de su muerte». La pregunta que necesitamos hacernos ¿es correcto lo que Rebeca está haciendo aquí? Bueno, quizás la respuesta depende un poco de cómo entendemos lo que motiva a Rebeca. ¿Qué es lo que motiva a Rebeca a hacer lo que ella está haciendo? Si bien hay personas que piensan que Rebeca fue motivada por un deseo de obedecer lo que Dios le había revelado anteriormente, lo más probable es que en realidad Rebeca simplemente está siendo motivada por ese favoritismo que tiene hacia su hijo menor. Aun si le damos el beneficio de la duda y asumimos que las intenciones de Rebeca son las correctas, la verdad es que al haber recurrido a estos métodos tan deshonrosos para conseguir lo que ella quiere, ella está manchando con una oscura sombra cualquier intención buena que pueda tener y está haciendo que todos sus actos sean incorrectos. ¿Qué hubiera sucedido si en vez de confiar en sus propias capacidades, en sus propias habilidades, hubiera confiado en Dios para hacer lo que Él ya había dicho que haría? ¿Qué hubiera sucedido si en vez de tomar el asunto en sus propias manos y recurrir a métodos pecaminosos, hubiera esperado en el Señor para establecer a Jacob como el heredero espiritual de la familia? No sabemos exactamente cómo Dios lo hubiera hecho, pero podemos estar seguros que de alguna forma Dios hubiera intervenido y se hubiera asegurado de cumplir sus planes eternos en la vida de Jacob. Y si hubieran confiado en el Señor, seguramente se hubieran ahorrado de muchas de las consecuencias negativas que vinieron sobre ellos a causa de su rebeldía. Entonces hubiera sido tan precioso que puedan confiar en el Señor. Pero volviendo a la historia, es interesante cómo al escuchar el plan de su madre, Jacob inicialmente tiene algunas reservas y no está convencido de que este plan sea una buena idea. En el versículo 11 dice: «Esaú mi hermano es hombre velludo y yo soy lampiño. Quizás mi padre me toque y entonces seré para él un engañador y traeré sobre mí una maldición y no una bendición». Y lo que inmediatamente llama la atención aquí es que lo que preocupa a Jacob no es que al participar en este acto él estará haciendo algo inmoral, sino lo que le preocupa de participar en este acto es que al hacerlo existe la posibilidad de que el plan no funcione
y que él traiga una maldición sobre sí mismo en lugar de una bendición. Y qué triste es cuando una persona pierde su sentido de moralidad y simplemente actúa en base a lo que piensa que será más conveniente para él personalmente. De todas formas, Rebeca finalmente logra convencer a Jacob que si su padre lo maldice, ella tomará la maldición sobre sí misma, y con esa garantía Jacob queda convencido y madre e hijo proceden con su plan maquiavélico. Rebeca viste a Jacob con la ropa de su hermano para que huela como su hermano, le pone pieles en las manos y en el cuello para que se sienta velludo como su hermano Esaú, y pone el guisado y la comida en sus manos para que con eso vaya a recibir la bendición del Padre. Y con eso vamos a la escena número 3, versículo 18. Entonces Jacob fue a su padre y le dijo: «Padre mío, estoy aquí». «¿Quién eres, hijo mío?», preguntó Isaac. Jacob contestó a su padre: «Soy Esaú, tu primogénito. He hecho lo que me dijiste. Levántate, te ruego, siéntate y come de mi casa para que me bendigas». Pero Isaac dijo a su hijo: «¿Cómo es que has encontrado tan pronto, hijo mío? Porque el Señor tu Dios hizo que así me sucediera», respondió Jacob. Es tremendo ver el descaro con el cual Jacob se maneja en este escenario. Cómo engaña a su padre, cómo lo deshonra, cómo traiciona su confianza, cómo se aprovecha de su vejez y de su estado de vulnerabilidad para manipularlo como quiere. Verdaderamente es un acto reprochable, y aún más cuando tomamos en cuenta la manera que Jacob incluye a Dios en su mentira. Como dice que fue Dios el que le dio que le ayudó a tener una casa exitosa. Lo que vemos aquí es que en este momento Jacob ni siquiera respeta ni teme el nombre del Señor. En los versículos que siguen, pareciera que Isaac no está completamente convencido de que la persona con la que interactúa es su hijo Esaú. Como dice posteriormente y como él observa, la voz pareciera más bien ser la voz de Jacob. Sin embargo, después de sentir sus manos y de oler su fragancia, Isaac termina siendo persuadido y bendice a Jacob pensando que está bendiciendo a Esaú. Le dice en el versículo 27: «Ciertamente el olor de mi hijo es como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido. Dios te dé pues del rocío del cielo y de la riqueza de la tierra y abundancia de grano y de vino nuevo. Sírvante pueblos y póstrense ante ti naciones. Sé Señor de tus hermanos e inclínese ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldiga y benditos los que te bendigan». Y de esta forma el engaño es exitoso, entre comillas, y Jacob recibe la bendición en vez de su hermano Esaú. Y eso nos lleva a la cuarta escena de este capítulo, que es el duelo de Esaú. Versículo 30. Pero tan pronto como Isaac había terminado de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de la presencia de su padre Isaac, su hermano Esaú llegó de su cacería. También él hizo un buen guisado y lo trajo a su padre, y dijo a su padre: «Levántese mi padre y coma de la casa de su hijo, para que tú me bendigas». Y su padre Isaac le dijo: «¿Quién eres?». «Soy tu hijo, tu primogénito Esaú», le respondió. Isaac tembló con un estremecimiento muy grande y dijo: «¿Quién fue entonces el que trajo caza antes de que tú vinieras? Y me la trajo, y yo comí de todo, y lo bendije. Sí, y bendito será». Al oír Esaú las palabras de su padre, clamó con un grande y amargo clamor, y dijo a su padre: «Bendíceme, bendíceme también a mí, padre mío». Pero Isaac respondió: «Tu hermano vino con engaño, y se ha llevado tu bendición». Y Esaú dijo: «Con razón se llama Jacob, pues me ha suplantado estas 2 veces. Primero me quitó mi primogenitura, y ahora me ha quitado mi bendición». Y añadió: «¿No has reservado una bendición para mí?». «Mira», le respondió Isaac, «yo lo he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus parientes, y con grano y vino nuevo lo he sustentado. En cuanto a ti, ¿qué haré pues, hijo mío?».
Y en los versículos que siguen, Esaú llora y llora y llora amargamente para que su padre le dé la bendición. Pero sin importar cuánto llora, Esaú nunca termina recibiendo la bendición. Ahora, al leer esto, al leer lo que sucede aquí, una persona podría verse tentada a mirar a Esaú con lástima y a mirar a Esaú como la víctima de la historia. Pero tenemos que tener un poco de cuidado con esto, porque la verdad es que no fue así. ¿Qué es lo que llevó a Esaú a este punto miserable en el que se encuentra? ¿Qué llevó a Esaú a encontrarse en este lugar? Lo que llevó a Esaú a este lugar, si recordamos Génesis 25, fueron sus propias malas decisiones. Que Esaú había despreciado las cosas del Señor, que Esaú había visto las cosas del Señor como algo de poca importancia y al final termina intercambiando su increíble privilegio espiritual por un triste plato de lentejas. Eso es lo que llevó a Esaú a este lugar y necesitamos recordar eso y no perderlo de vista. Como un comentarista muy bien describió, Esaú quería la bendición de Dios, pero no quería ser el tipo de persona que Dios bendice. ¿Escucharon eso? Lo voy a decir nuevamente. Esaú quería la bendición de Dios, pero no quería ser el tipo de persona que Dios bendice. Quería los beneficios que vienen de Dios sin realmente importarle la relación con aquel Dios que bendice. Pero como vemos en esta historia y como Génesis 27 ilustra muy bien, no es posible divorciar las bendiciones de Dios de la fuente de la cual vienen. Al final, Esaú se perdió de la bendición y como dice Hebreos 12, no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Y eso nos lleva a la quinta escena de este capítulo, que son las consecuencias del engaño. Uno de los desafíos al leer la narrativa bíblica es que cuando leemos la narrativa bíblica necesitamos entender que la Biblia no necesariamente elogia o aprueba aquello que describe. Cuando leemos una narrativa bíblica, el autor simplemente está describiendo las cosas tal como sucedieron. Y eso significa que a veces nos tocará leer no sobre ejemplos a seguir, no sobre ejemplos de piedad que podemos seguir, sino más bien acerca de ejemplos de pecado, como vemos aquí en esta historia. Y algo que nos puede ayudar mucho a poder desenredar la cualidad moral de una determinada situación o acción es mirar las consecuencias que vinieron como resultado de ella. Y algo que es interesante es que en este capítulo el autor es muy intencional en mostrar que Jacob y Rebeca pagaron muy caro por el engaño que cometieron. Versículo 41. Esaú pues guardó rencor a Jacob a causa de la bendición con que su padre lo había bendecido. Y Esaú se dijo: los días de luto por mi padre están cerca, entonces mataré a mi hermano Jacob. Cuando las palabras de Esaú, su hijo mayor, le fueron comunicadas a Rebeca, envió llamar a Jacob, su hijo menor, y le dijo: mira, en cuanto a ti, tu hermano Esaú se consuela con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz, levántate y huye a Harán, a casa de mi hermano Labán. Quédate con él algunos días hasta que se calme su furor, el furor de tu hermano, hasta que la ira de tu hermano contra ti se calma y olvide lo que hiciste. Entonces enviaré y te traeré de allá. ¿Por qué he de sufrir la pérdida de ustedes dos en un mismo día? ¿Cuáles son algunas de las consecuencias que vinieron a Jacob y a Rebeca como resultado de su engaño? Bueno, para empezar es bueno señalar y entender que en realidad no ganaron nada como resultado de este engaño. Dios ya había prometido que establecería a Jacob como el heredero espiritual de la familia.
Y de alguna forma podemos estar seguros que Él se iba a asegurar de cumplir con este propósito y con esta promesa en una forma que resultaría en la honra de Jacob y no en su deshonra. Por lo tanto, no ganaron nada al tomar el asunto en sus propias manos y buscar cumplirlo por métodos deshonrosos. En todo caso, perdieron mucho. ¿Y qué es lo que ellos perdieron como resultado de su engaño? Bueno, básicamente lo que perdieron fue la unidad de la familia. Lo que vemos a continuación es que la familia quedó destruida como causa de su engaño. Esaú estaba tan molesto con Jacob que quería matarlo. Para poder salvar su vida, Rebeca termina teniendo que mandar a Jacob a una tierra lejana con la excusa de que en esa tierra pueda encontrar una esposa de su propia parentela y no tenga que casarse con una mujer cananea. Pero aunque el plan inicial era que Jacob vaya ahí solo por unos días, al final su peregrinaje termina durando 20 años y durante ese tiempo Rebeca murió y Jacob nunca más volvió a tener el privilegio de mirar a su madre amada. Son las consecuencias del pecado. Y además de esto, en esta tierra de su peregrinaje, Jacob, el engañador, también sufriría muchas cosas y aprendería cómo se siente ser la víctima de los engaños de otra persona. Sería un tiempo muy doloroso para Jacob, pero a pesar de ser un tiempo muy doloroso, al mismo tiempo sería algo muy bueno para él, porque en medio de su sufrimiento, Dios obraría en su vida y transformaría la vida de este hombre. ¿Cuál es entonces la enseñanza que nos llevamos de Génesis 27? Bueno, como dije al principio, Génesis 27 no es un capítulo fácil. Si bien la historia en sí, si la leemos, es bastante fácil entender la narrativa en sí, entender lo que está sucediendo, pero al mismo tiempo hay complejidades teológicas en este capítulo que son capaces de desafiar aún las mentes teológicas más brillantes. Y son conceptos que no solo son difíciles de entender, sino también de aceptar. En este capítulo, Dios cumple su plan de establecer a Jacob como el heredero espiritual de la familia. Y sin embargo, lo hace a través del pecado de una persona. ¿Cómo entendemos esto? ¿Cómo entendemos esta interacción entre la maldad del hombre y la providencia de Dios? No podemos negar que en este capítulo y en esta historia Dios está obrando y al mismo tiempo puede confundirnos el pensar que un Dios santo, que de ninguna manera es el autor de la maldad, obre sus propósitos eternos por medio de la maldad del hombre. ¿Cómo entendemos todo esto? Al tratar de pensar en cómo explicar esto en una manera sencilla, encontré mucha ayuda en una explicación que hace el pastor David Platt. Y básicamente él sugiere que una cosa que nos puede ayudar a entender esta dinámica es la historia bíblica de la crucifixión. Piensa en esto. Mientras Jesús estaba siendo clavado en una cruz, Dios estaba obrando, Dios estaba proveyendo, Dios estaba trayendo salvación para hombres y mujeres pecadores. Obviamente sí, no podemos negar eso. Y sin embargo, ¿cómo es que Dios estaba haciendo esto? Dios estaba llevando a cabo este increíble plan mientras los hombres cometían el peor pecado imaginable. Si pudiéramos clasificar los pecados de las personas, y no recomiendo que lo hagamos, pero si pudiéramos hacer una lista de pecados con los peores pecados al principio, estoy seguro que el asesinar al Hijo de Dios sería el primer pecado en la lista. Y sin embargo, la imagen que se nos presenta en medio de este escenario de crucifixión es la imagen de un Dios soberano que ejerce su control soberano aún sobre el peor pecado y la peor maldad. Y eso no significa que Dios es el autor de la maldad en ningún sentido. La Biblia siempre es muy enfática
en poner la responsabilidad por el pecado únicamente sobre hombres y mujeres pecaminosos. Y sin embargo, la hermosura del mensaje de la Biblia es que el Dios soberano ejerce su control soberano de tal manera que sus planes eternos se cumplen y que no pueden ser frustrados en ninguna manera, ni siquiera por las maquinaciones de hombres malvados. Dios tiene la capacidad de encauzar como un río las acciones de las personas y aun de las personas malvadas, de tal manera que el resultado final es que sus propósitos se cumplen. Y esto es algo precioso porque nos recuerda que Dios siempre está obrando, aun en los peores escenarios de maldad, y porque nos recuerda que el pecado y la maldad no tendrán la última palabra, y porque además de esto, esta verdad es la base que nos permite confiar en Dios en toda circunstancia y en todo momento. En medio del caos de la vida, quiero animarte a que no permitas que tu mirada se nuble. A veces cuando estamos en medio de una crisis es muy fácil, muy posible que nuestra visión se nuble. No permitas que eso suceda contigo. Levanta los ojos y mira a aquel Dios que está sentado en el trono, que está obrando en todo momento, en toda circunstancia, y que se está asegurando que todas las cosas cooperen para el bien de los que le aman. Que esa sea tu mirada y que eso sea tu consuelo. Quiero terminar nuestro tiempo esta mañana dejándoles un pensamiento que veo claramente ilustrado también en este capítulo. Y es que Dios es capaz de salvar aún al peor pecador. Algo que me asombra al leer este capítulo es que Dios pueda salvar a alguien como Jacob. La verdad es que me sorprende, no lo logro entender. ¿Cómo puede Dios tomar a un hombre tan malvado, tan pecador como Jacob, salvarlo y hacerlo parte de su plan de redención para salvar a la humanidad? Es algo que me asombra. Podríamos decir que Dios salva a Jacob no por lo que Jacob es, sino a pesar de lo que Jacob es. Y si Dios pudo hacer algo así en ese tiempo, podemos estar seguros que Dios también puede hacer algo similar en nuestro tiempo con personas que en algún sentido se asemejan a Jacob. Y qué pensamiento más alentador, porque si somos honestos con nosotros mismos, tenemos que admitir que nosotros también estamos en necesidad de ese tipo de gracia. Por lo tanto, esto es algo que nos recuerda que podemos venir a Dios en base a lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, no en base a lo que nosotros somos o en lo que nosotros hemos hecho, sino en base a la cruz de Jesucristo, y podemos clamar a Dios pidiendo salvación, sabiendo que si lo hacemos, Él nos aceptará, que nos salvará y que nos hará nuevas criaturas, porque es lo que Dios ha hecho a lo largo de todo el tiempo y de toda la historia humana. Y este pensamiento debería ser algo que nos aliente, que si hoy estás lejos de Dios, que este pensamiento te aliente a venir a Dios sin demora, para que tú también puedas encontrar consuelo en aquel Dios que obra providencialmente aún en medio del caos. Vamos a terminar orando. Padre amado, te damos gracias por estas verdades de las cuales hemos hablado esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque realmente sabemos y vemos en la historia que tú eres un Dios soberano, un Dios de completo control, un Dios en quien podemos confiar. Señor, si no fuera por esa realidad, no tendríamos nada más que esperar en la vida, que pensar que la vida es difícil y después morimos. Pero, Señor, gracias a lo que tú eres y a lo que tú haces, Señor, podemos tener esperanza en medio de las dificultades de la vida y en medio del caos. Ayúdanos a levantar la mirada y ayúdanos a encontrar consuelo en estas verdades de las cuales hemos hablado. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.